El sol de Valencia se filtraba a través de las persianas de mi habitación alquilada en el barrio del Carmen, tiñendo las paredes de un naranja furioso que parecía burlarse de mi secreto. Eva, ¿qué demonios estás haciendo?, me susurré a mí misma mientras me ponía el uniforme falso de estudiante, pero el eco de esa pregunta se ahogó en el rugido de mi propio corazón traicionero. Y entonces el teléfono vibró, un mensaje de Rocío, la directora beta que me había robado el aliento desde el primer día. Ven a mi oficina. Ahora. No hay excusas esta vez. Valencia con su mar Mediterráneo susurrando promesas de libertad, y sus calles empedradas cargadas de historia flamenca, siempre había sido mi refugio. Pero en los últimos meses, se había convertido en el escenario de mi mayor engaño. Yo, Eva López, una profesora de literatura de 25 años recién graduada, había fingido ser una estudiante omega de primer año en la Universidad de Valencia para acercarme a ella, Rocío Navarro, la directora beta de 38 años, esa mujer de porte regio y ojos que parecían contener el peso de todas las procesiones de fallas. ¿Por qué? Porque en esta sociedad dividida por feromonas y roles, alfas dominantes, betas equilibrados, omegas sensibles, los amores prohibidos como el nuestro no eran solo tabú, eran una sentencia social. Yo, una beta como ella, no podía aspirar a su atención en igualdad de condiciones. Así que mentí. Me inscribí con documentos falsos, suprimí mis feromonas con inyecciones ilegales para imitar el dulce aroma omega de jazmín y salmarina, y me colé en su mundo como una polilla atraída por la llama. Todo empezó en una orientación de bienvenida, bajo el calor agobiante de septiembre. Rocío estaba allí en el patio central de la universidad, rodeada de estudiantes que la miraban con una mezcla de reverencia y deseo reprimido. Su voz, grave y melodiosa como un fado portugués filtrado por el acento valenciano, recitaba las normas del campus. Aquí, en Valencia, no solo estudiamos letras, aprendemos a ser humanos en un mundo que nos clasifica por olores. Sus palabras me golpearon como una ola en la playa de la Malvarrosa. Yo, sentada entre los omegas novatos, fingiendo nerviosismo con las manos temblorosas, la vi por primera vez de cerca. Alta, con esa piel oliva que recordaba las aceitunas de la huerta valenciana, cabello negro recogido en un moño impecable y un traje sastre que acentuaba su figura sin pretensiones. Sus ojos marrones, profundos como el turia seco, barrieron la multitud y se detuvieron en mí un segundo de más. Sentí un escalofrío. No era feromonas, era algo más crudo, más humano, atracción pura. Desde ese día, busqué excusas para cruzarme con ella. Asistía a todas las tutorías opcionales, donde Rocío, con su empatía beta innata, escuchaba confesiones de estudiantes abrumados por sus ciclos de calor o la presión social. El amor no respeta etiquetas, me dijo una vez, mientras yo fingía un sollozo por un ciclo inminente. Sus manos, cálidas y firmes, rozaron mi hombro, y el mundo se redujo a ese toque. Empecé a coquetear sutilmente, una mirada prolongada en los pasillos adornados con azulejos modernistas, un comentario sobre la poesía de Lorca que compartíamos en secreto durante las clases. Ella respondía con sonrisas contenidas, invitaciones a cafés en la cafetería del campus con vistas al Palau de les Arts. Eres diferente, Eva. Tienes una madurez que no encaja con tus 18 años declarados, me comentó una tarde sorbiendo su café con leche mientras el sol se hundía en el horizonte valenciano. Mi corazón latió con fuerza, ¿me estaba descubriendo ya? Pero no, era solo curiosidad. O eso creí. Las semanas se convirtieron en un baile peligroso. Por las noches en mi diminuto piso en el Carmen, releía sus correos electrónicos, invitaciones a eventos culturales, como la exposición de Goya en el IBAM, y me imaginaba confesándole todo. Pero el miedo me paralizaba. En nuestra sociedad, un omega y una beta podían navegar aguas grises, pero dos betas como nosotras. Eso era un escándalo. Las alfas gobernaban los consejos universitarios, los omegas eran protegidos como tesoros frágiles, y las betas como Rocío, solteras por elección o por rechazo social, cargaban con el estigma de la neutralidad emocional. Yo lo sabía bien, mi propia familia en un pueblo de la Albufera me había casado casi a los 20 con un beta aburrido para estabilizarme. Huí a Valencia buscando libertad, y en cambio encontré a Rocío, mi salvación y mi ruina. El primer conflicto surgió en una fiesta de integración, en una finca antigua cerca del Cabanyal. El aire olía a paella cocinándose en leña de naranjo, y el sonido de guitarras flamencas resonaba entre risas y copas de vino valenciano.
Yo, vestida con un sencillo vestido verde que acentuaba mi figura esbelta y mi cabello castaño ondulado, me acerqué a ella bailando. «Directora, ¿baila conmigo?» «Un omega necesita guía en estas fiestas», le susurré, mi voz teñida de fingida timidez. Rocío rió, un sonido que vibró en mi pecho como las campanas de la catedral. Sus manos en mi cintura fueron eléctricas, giramos al ritmo del cante hondo, sus ojos fijos en los míos, verdes e intensos bajo las luces de faroles. «Eres un torbellino, Eva. Peligroso para una beta como yo», murmuró cerca de mi oído. Ese momento fue el pico de mi ilusión. Creí que podría mantener el engaño para siempre, que nuestro lazo era real más allá de las mentiras. Pero las mentiras tienen patas cortas, como dice el refrán valenciano. Mi mejor amiga, Marta, una alfa verdadera, profesora adjunta en el mismo departamento que yo, pero en la sombra de mi impostura, empezó a sospechar. «Eva, ¿qué haces infiltrándote como estudiante? ¿Es por ella?» «Rocío no merece esto», me espetó una noche en un bar del Rusafa, donde el humo de cigarrillos y el aroma de tapas nos envolvían. Le conté todo en un arrebato de vino, mi obsesión, mi soledad tras el divorcio forzado, como Rocío representaba la mujer fuerte que yo anhelaba ser. Marta, con su ferocidad protectora, juró guardar el secreto, pero sus ojos decían lo contrario. «Esto va a explotar, amiga. Y cuando lo haga, Valencia entera lo sabrá». La tensión escaló cuando Rocío me invitó a su casa para una sesión de tutoría privada. Su piso en el ensanche, decorado con azulejos valencianos y libros de Machado apilados en estanterías de caoba, olía a lavanda y mar. Hablamos horas, de la opresión de los roles abo en la España posfranquista, de cómo las betas como nosotras éramos invisibles en el tapiz social. «Siento que te conozco de toda la vida», Eva confesó, su mano rozando la mía sobre una copa de tinto. El aire se cargó de electricidad, me incliné, mis labios a centímetros de los suyos, y susurré, «¿Por qué lo haces, Rocío? Más de lo que imaginas». El beso que siguió fue un incendio, suave al principio como las olas lamiendo la arena de El Saler, luego feroz, cargado de meses de anhelo reprimido. Sus brazos me envolvieron, y por un instante el mundo se disolvió en ese abrazo. Pero el teléfono de Rocío vibró en la mesa, un mensaje de Marta. «Reunión urgente mañana. Eva sabe demasiado». Al día siguiente en su oficina con vistas al Turia, Rocío me confrontó. No con ira, sino con una tristeza que me destrozó. «Eres tú, ¿verdad? La nueva profesora que recomendé para el puesto». No una estudiante omega, sino Eva López, beta de 25 años. Mi mundo se derrumbó. ¿Cómo lo sabía? Marta, en su lealtad mal entendida, había filtrado mi currículum para protegerla. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras balbuceaba excusas. «Quería estar cerca de ti. Tu fuerza, tu forma de ver el mundo». Ella se levantó, su silueta recortada contra la ventana, y el silencio entre nosotras fue más doloroso que cualquier grito. «Me has hecho sentir viva de nuevo, Eva. Pero esto es una traición. En Valencia, donde las fallas queman todo lo viejo, ¿crees que puedo quemar mis principios por una mentira?» La humillación fue inmediata. Rocío me expulsó del programa de estudiante, notificó a Recursos Humanos mi infiltración, un escándalo que podría costarme la licencia, y me prohibió acercarme. Caminé por las calles del centro bajo la lluvia torrencial que azotaba la Plaza de la Virgen, sintiendo el peso de mi estupidez. ¿Cómo había sido tan egoísta? Rocío no era un trofeo, era una mujer que había perdido a su pareja omega años atrás en un accidente durante las fallas, y yo había reabierto esa herida con mi engaño. Los rumores se extendieron como pólvora, la falsa omega coqueteando con la directora. Estudiantes me miraban con desprecio, colegas susurraban en los pasillos. Marta, arrepentida, intentó disculparse. «Lo hice por ti, Eva». Por las dos. Pero su protección era veneno. La soledad me envolvió como la niebla del Guadalquivir en invierno, aunque estuviéramos en pleno otoño valenciano. Pasé días encerrada en mi piso, ignorando las llamadas de mi familia, que, ajena a todo, solo preguntaba por mi nuevo trabajo, y releyendo los mensajes borrados de Rocío. Cada uno era un puñal. «Gracias por la recomendación en el IBAM, hablemos de Lorca mañana». ¿Cómo había sido tan ciega? Mi obsesión no era amor, era una proyección de mi propia fractura, esa brecha que la sociedad abo había cavado en mí desde niña.
Como beta siempre había sido la normal, la que no encajaba en los ciclos apasionados de omegas ni en la dominancia de alfas. Mi matrimonio fallido con aquel beta insulso de mi pueblo no había sido más que un intento desesperado de encajar, y huir a Valencia fue mi rebelión. Pero rebelarse fingiendo ser otra persona. Eso era cobardía. Decidí enfrentarme al caos. Solicité una audiencia formal con el Consejo Universitario, un grupo de alfas estirados que olían a colonia cara y privilegio. En la sala de reuniones, con sus techos altos pintados de frescos renacentistas, expuse mi caso, fingí ser omega no por malicia, sino por un amor que nuestra sociedad ahoga en prejuicios. Las risas ahogadas y las miradas de lástima me quemaron. Señorita López, esto no es una novela de Pérez Galdós. Es un despido inminente, decretó el decano, un alfa de bigote canoso. Salí de allí con la cabeza alta, pero el corazón hecho trizas. En las calles del mercado central, entre el bullicio de vendedores gritando frescos langostinos del Mediterráneo, compré una botella de agua de Valencia y me senté en un banco, llorando en silencio. ¿Y Rocío? Ella continuaba su rutina, clases magistrales sobre feminismo en la literatura española, apariciones en eventos benéficos para omegas marginados. La vi una vez desde lejos en la Plaza de la Reina, riendo con colegas. Su risa era un eco de la que había compartido conmigo, y dolía como sal en una herida abierta. El primer atisbo de redención vino de lo inesperado, una carta anónima en mi buzón. Conoce la verdad antes de juzgar. Reúnete conmigo en la playa de la Patacona, medianoche. Mi instinto gritaba trampa, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad de las betas, siempre queriendo equilibrar el mundo, me impulsó. Bajo la luna llena que plateaba las olas, encontré a Marta esperándome, su silueta alfa recortada contra el mar. No fui yo quien filtré todo, Eva. Fue un error mío, pero hay más. Rocío. Ella también oculta algo. Me contó con voz temblorosa que había investigado. Rocío no era solo una beta viuda, había renunciado a su herencia familiar, una fortuna de terratenientes en la huerta, para evitar un matrimonio arreglado con un alfa influyente que la habría convertido en trofeo. Ella entiende el engaño mejor de lo que crees. Pero tu mentira la golpeó porque reavivó su culpa, cree que atrae el dolor a quienes ama. Esa revelación me sacudió. No era solo víctima, Rocío era una superviviente como yo. Decidí escribirle una carta, a mano, en papel crema con tinta azul, evocando las epístolas de amor de la generación del 27. Rocío, mi amor no nació de la mentira, sino en el instante en que tus palabras me hicieron sentir vista. Fui cobarde, sí, pero el coraje ahora es confesar, te amo por quien eres, no por quien fingí ser. La dejé en su oficina, junto a un ramo de azahar del mercado de Colón, símbolo de pureza en nuestra Valencia perfumada. Días de silencio. Luego un correo, café. Mañana. Sin promesas. Nos encontramos en una terraza del barrio del Carmen, bajo toldos rayados que ondeaban con la brisa marina. Rocío llegó puntual, su rostro demacrado por noches en vela, pero sus ojos brillaban con esa intensidad que me había cautivado. Eva, ¿por qué yo? Hay omegas de verdad, alfas que te darían estabilidad. Su voz era un susurro ronco cargado de vulnerabilidad. Le tomé la mano sobre la mesa, ignorando las miradas curiosas de los viandantes. Porque en ti veo mi reflejo, dos betas rompiendo cadenas. Y sí, traicioné tu confianza, pero el perdón. ¿No es el mayor acto de amor en esta tierra de pasiones efímeras como las fallas? Hablamos horas, de su pérdida, de cómo el humo de las mascleta la había dejado huérfana de pasión, de mi huida del pueblo, donde las normas abo eran grilletes de hierro. El sol se puso, tiñendo el cielo de púrpura, y por primera vez, sentí que el abismo entre nosotras se acortaba. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía más giros. Esa noche, mientras caminábamos por el Puente de las Flores, un grupo de estudiantes, amigos míos falsos del programa, nos interceptó. Directora. ¿Coqueteando con la impostora? Esto va a las redes, gritó uno, teléfono en mano. El vídeo se viralizó en horas, escándalo Valencia Uni, con comentarios venenosos, betas fingiendo omegas. ¡Qué asco! Rocío palideció, su mano apretando la mía hasta doler. Esto destruirá mi carrera, Eva. ¿Y la tuya? Huimos a su piso, donde el pánico nos unió en un abrazo desesperado.
No huiré esta vez, juré. Lucharemos juntas. La tormenta mediática fue feroz. Periódicos locales como Las Provincias titularon Amor prohibido en la academia, farsa o verdad. Mi familia me desheredó por teléfono, mi madre sollozando de nuestra Valencia católica, esto es pecado. Rocío enfrentó al consejo, si me despiden por amar que Valencia sepa que la universidad ahoga el alma. Su discurso, pronunciado en el auditorio principal con vistas al jardín botánico, fue un himno al humanismo. Somos más que feromonas, somos historias entrelazadas como las calles de este Carmen laberíntico. Yo, meanwhile, me hundí en la introspección. En las noches de insomnio paseaba por la Albufera, donde el arrozal susurraba secretos ancestrales, y cuestionaba mi egoísmo. ¿Había amado a Rocío o solo la idea de redención? La respuesta vino en un sueño, su rostro no como directora, sino como mujer rota pidiendo auxilio. Desperté decidida, organizaría una campaña. Con ayuda de Marta, redimida por su culpa, creamos un manifiesto online, Betas Unidas, amor sin etiquetas. Firmas llovieron, estudiantes omegas hartos de protección asfixiante, alfas progresistas, incluso abuelas del Cabanyal que recordaban amores clandestinos en la posguerra. El clímax llegó en la víspera de las fallas. Rocío y yo nos reunimos en la plaza del ayuntamiento, rodeadas de ninots gigantes que ardían en la memoria colectiva. El aire olía a pólvora y jazmín, fuegos artificiales estallaban como emociones reprimidas. Eva, si esto termina mal, empezó ella, pero la interrumpí con un beso público desafiante. La multitud jadeó, luego aplaudió, un rugido de solidaridad valenciana. El consejo cedió, no despidos, sino una revisión de políticas ABO en el campus. Pero el verdadero clímax fue privado, en su piso, entre lágrimas y risas confesamos miedos profundos. Te perdono porque me enseñaste a perdonarme, murmuró Rocío, sus dedos trazando mi mejilla. Sin embargo, la paz fue frágil. Un secreto más oscuro emergió, Rocío estaba embarazada, de un donante anónimo tras su pérdida, un secreto guardado por temor al juicio. Quería decírtelo, pero tu mentira me paralizó. Mi corazón se hinchó de ternura y terror. ¿Podía yo, impostora confesa, ser la familia que ella merecía? La decisión fue la más dura, propuse pausar nuestro romance hasta que ambas sanáramos. Amor verdadero espera, como el azahar espera la primavera, le dije citando un poema valenciano. Los meses siguientes fueron un purgatorio dulce amargo, un valse lento por las ramblas de Valencia donde el pasado y el futuro se entretejían como hilos de seda en un mantón de Manila. Me mudé a un estudio modesto cerca del Oceanographic, un recordatorio irónico de criaturas en cautiverio, y acepté un puesto temporal como tutora freelance, lejos del escrutinio universitario. Rocío, con su vientre apenas insinuado bajo blusas holgadas, continuó dirigiendo con gracia estoica, pero sus correos eran diarios. Hoy, el bebé pateó al ritmo de una saeta. ¿Recuerdas nuestra danza en la finca? Cada mensaje era un puente frágil sobre el abismo de nuestra pausa autoimpuesta. La sociedad ABO de Valencia, con su mezcla de catolicismo devoto y modernidad mediterránea, no perdonaba fácilmente. En las procesiones de Semana Santa vi carteles improvisados Betas al infierno, garabateados por fanáticos que veían nuestro escándalo como afrenta a la orden natural. Mi familia cortó lazos, mi hermano, un alfa casado con una omega sumisa, me llamó vergüenza de la Albufera. Pero en las sombras aliados surgieron, un grupo de betas activistas en el Rusafa, que organizaban lecturas de poesía lésbica en sótanos con aroma a horchata y rebeldía. Allí recité fragmentos de mi diario, no el engaño, sino el arrepentimiento, y las lágrimas colectivas me recordaron que el dolor une más que las feromonas. Rocío y yo nos veíamos en rincones neutrales, un paseo por el jardín del Turia, donde el río ausente era metáfora de ausencias emocionales, un almuerzo en la Pepica, saboreando gambas al ajillo mientras hablábamos del bebé, una niña, según las ecos. La llamaré luz por la luz que trajiste a mi oscuridad, confesó una tarde, su mano sobre la mía en la mesa de mármol. Ese toque reavivó el fuego, pero la pausa era mi penitencia. Soñaba con ella, besos robados en la catedral del Miguelete, susurrando promesas contra el gótico valenciano. Despertaba sudando, cuestionando mi decisión. ¿Era nobleza o miedo? Mi terapeuta, una omega sabia de Torrent, lo diseccionó. El trauma de tu matrimonio te hace temer la intimidad real, Eva. Ama sin máscaras, o pierde todo. El conflicto se agudizó cuando el pasado de Rocío resurgió.
Su ex familia, esos terratenientes de la huerta con viñedos que perfumaban el aire de Moscatel, la demandaron por abandono de deberes. El alfa patriarca, su tío, la acusó de inestabilidad emocional por el embarazo ilegítimo y el escándalo conmigo. Una beta criando sola. Escándalo en las fallas eternas, bramó en la corte, un edificio neoclásico en el centro donde el eco de juicios franquistas aún resonaba. Rocío, pálida pero erguida en su traje negro, testificó: mi vida es mía, no un legado de opresión. Yo desde la galería apreté los puños hasta sangrar, no sangre, solo moretones, conteniendo el impulso de irrumpir y gritar verdades. Al final ganó herencia intacta pero con una cláusula venenosa, custodia compartida si demostraba madurez, es decir, si se apartaba de influencias tóxicas como yo. Esa noche en su piso colapsó. La encontré acurrucada en el sofá, rodeada de ultrasonidos y libros de cunas. Eva, ¿y si tienen razón? ¿Soy una madre indigna por amar fuera de las normas? Sus palabras me partieron. Me arrodillé tomándola en brazos, su vientre redondo contra mi pecho, y lloramos juntas. Eres la mujer más fuerte que conozco, Rocío. Tu fuerza no está en etiquetas, sino en cómo levantas a otros. Hicimos el amor con la ternura de quien ha tocado fondo, besos lentos como procesiones, caricias que mapearon cicatrices invisibles. No fue pasión carnal, sino un reencuentro de almas, sellado en la quietud de la medianoche valenciana. Pero la traición acechaba. Marta, mi aliada, confesó haber filtrado detalles del juicio a un tabloide local por celos. Sí, celos, había albergado un crush no correspondido por Rocío durante años, y mi llegada lo exacerbó. Quería que fallaras, Eva. Para tener una oportunidad. Su traición fue un puñetazo, la amiga que juró lealtad vendida por envidia alfa. La confronté en un café del mercado de Ruzafa, donde el aroma de pan recién horneado contrastaba con su amargura. Tú que hablas de sororidad, me apuñalas, grité. Ella sollozó, perdóname. El amor enloquece. La perdoné a medias pero corté lazos. Valencia con su red de chismes como venas en una hoja de parra, se llenó de rumores renovados, la impostora destruye familias. El alto trago llegó en la víspera del parto. Rocío entró en trabajo de parto durante una tormenta que azotaba el Hospital La Fe, rayos iluminando la ciudad de las ciencias como un presagio. Yo a su lado en la sala de partos, permitida por su testamento verbal, le sostuve la mano mientras gritaba contra el dolor. No me sueltes, Eva. Por Luz. Cada contracción era una metáfora de nuestro viaje, oleadas de agonía que forjaban vida. Cuando Luz nació, un bulto rosado con ojos marrones como los de su madre, y un llanto que cortó la lluvia, el mundo se detuvo. Rocío, exhausta y radiante, me miró: quédate. Sé mi familia. Sin embargo, la decisión final pendía. El Consejo Universitario ofreció a Rocío un ascenso si resolvía el escándalo, código para separarse de mí. Ella rechazó: mi ascenso es esta niña, y esta mujer a mi lado. Yo por mi parte enfrenté mi propio dilema, una oferta de trabajo en Madrid, lejos de los fantasmas valencianos. Ve si debes. Pero regresa, me dijo Rocío en el Hospital del Rey, meciendo a Luz bajo luces tenues. Caminé por las Belles Arts, el corazón dividido como el Turia desviado. En la playa de la Malvarrosa, con olas lamiendo mis pies, recordé nuestro primer beso soñado. La elección fue clara, Valencia no era lugar, era ella. Regresé al amanecer con un anillo de plata grabado con un verso de Rosalía de Castro, amor de leis, que non se ve. Rocío en el jardín del hospital perfumado de rosas, lloró al verme. Sí, Eva. Sí a todo, al caos, al juicio, a nosotras. Nuestro beso con Luz dormida en brazos fue el clímax, no explosivo, sino profundo como las raíces de un naranjo en la huerta. Un año después, Valencia nos había moldeado como el viento del levante moldea las dunas de El Saler, suaves en la superficie, pero firmes en lo hondo. Luz crecía como una enredadera salvaje, gateando por el piso de Rocío, ahora nuestro hogar, entre pilas de libros de gloria fuertes y juguetes tallados en madera de olivo. Yo, con mi puesto recuperado como profesora adjunta, impartía clases sobre identidades fluidas en la literatura española, citando a las olvidadas autoras lésbicas de la posguerra. Rocío, promovida a decana, impulsaba reformas, talleres abo-inclusivos, donde omegas, betas y alfas debatían sin jerarquías. Hemos quemado nuestras fallas internas, bromeaba ella,
mientras preparábamos paella en la cocina, el arroz sazonado con azafrán y nuestros secretos compartidos. Los conflictos no desaparecieron, se transformaron en lecciones. La familia de Rocío, tras meses de terapia familiar en un convento reconvertido de Requena, extendió una rama de olivo, visitas tensas en la huerta, donde el tío Alfa murmuraba disculpas entre sorbos de vino. Mi propia familia tardó más. Una carta de mi madre, perfumada con lavanda de la Albufera, llegó en Navidad. Hija, el amor es como el río Turia, se desvía, pero siempre encuentra su cauce. Regresé al pueblo por Pascua con Rocío y Luz, y bajo los limoneros abrazamos a regañadientes. No era perdón total, pero era humano, crudo, imperfecto, valenciano. Marta, redimida por el exilio autoimpuesto a Barcelona, nos visitó una vez. Sois mi faro, dijo abrazándonos en la Plaza de la Virgen, donde las flores de los puestos perfumaban el aire. Su traición había sido un catalizador, sin ella, no habríamos cavado tan profundo en nuestras almas. Ahora escribía un blog sobre amores queer en la España rural, convirtiendo su veneno en medicina. Los momentos de duda persistían, como sombras en la ciudad bella al mediodía. Una noche, durante una mascleta en las fallas, con explosiones que hacían vibrar el cielo, Rocío confesó: a veces temo que Luz herede mi carga, amar contra el mundo. La abracé bajo la lluvia de chispas, Luz riendo en mis brazos. Entonces le enseñaremos a bailar en el fuego como nosotras. Nuestro amor, maduro ahora, era un tapiz tejido con hilos de engaño, perdón y resiliencia, romántico en su quietud, humanista en su rechazo a las normas. En las tardes libres paseábamos por el parque de cabecera, donde el Turia renacido serpenteaba entre puentes modernistas. Luz señalaba patos balbuceando Mami Eva, y Rocío y yo intercambiábamos miradas cargadas de gratitud. Habíamos sobrevivido al escándalo, ahora un caso de estudio en seminarios de género, a las traiciones internas, a las presiones sociales que aún susurraban en oídos conservadores. Valencia, con su sincretismo de mar y tierra, fe y fiesta, nos había dado un final no de cuento de hadas, sino de epopeya humana, con heridas cicatrizadas, pero visibles, recordándonos la fragilidad. Y así, en el crepúsculo de un día cualquiera, sentadas en la terraza de la Pepica con vistas al Mediterráneo infinito, Rocío entrelazó sus dedos con los míos. Fingiste ser Omega, pero me enseñaste a ser libre. Sonreí, besando su mano. Y tú, beta mía, me hiciste real. Luz dormía en su carrito, el sol hundiéndose en oro líquido, y supe que nuestro amor, nacido de mentiras, florecía en verdad, eterno como el azahar, profundo como el mar valenciano. En ese instante el mundo, con sus roles, sus juicios, sus pasiones, se redujo a nosotras tres. Y fue suficiente.